Nunca encontraron la cinta completa. Solo 47 segundos. 47 segundos de audio grabados dentro de una estación abandonada, donde oficialmente nadie había entrado en más de 20 años. Y lo más perturbador es que la voz que se escucha al final no pertenece a ninguna persona registrada como desaparecida, pero alguien definitivamente estaba ahí abajo. En noviembre de 1992, un grupo de trabajadores de mantenimiento en las afueras de Moscú recibió una orden extraña. Debían inspeccionar una vieja estación subterránea sellada durante la era soviética. El lugar aparecía en antiguos mapas ferroviarios con el nombre de Volokolamskaya 9. Pero había un problema. Esa estación, oficialmente, no existía. No figuraba en documentos públicos. No aparecía en rutas activas. Y varios exempleados del metro afirmaban que el gobierno había borrado toda referencia a ella después de un incidente técnico ocurrido en 1976. Aún así, alguien seguía pagando electricidad en ese túnel, cada mes, sin falta. El equipo estaba formado por 4 hombres: Igor Belov, Maxim Orlov, Anton Gusev y un técnico de sonido llamado Yuri Leonid. Yuri llevaba consigo una grabadora portátil porque, según él, el eco en estaciones abandonadas producía frecuencias extrañas. Era una obsesión rara, pero gracias a eso, hoy existe el único registro conocido de lo que ocurrió ahí abajo. La entrada estaba oculta detrás de una pared metálica oxidada en un túnel secundario del metro. Cuando lograron abrirla, encontraron una escalera que descendía muchísimo más profundo de lo normal, demasiado profundo. Uno de los trabajadores dijo después que sintió presión en los oídos, como si estuvieran bajando en un avión. Pero no había viento, no había movimiento, solo silencio. Un silencio tan pesado que Yuri decidió encender la grabadora antes de continuar. La cinta inicia normal. Pasos, respiraciones, metal crujiendo. Nada fuera de lo común, hasta que llegan a la estación. Según el informe recuperado años después, el lugar parecía intacto, como si el tiempo se hubiera detenido en 1976. Había carteles soviéticos aún colgados en las paredes, tazas de café vacías, periódicos viejos, luces de emergencia funcionando débilmente, y un tren detenido sobre las vías, con las puertas abiertas. Eso ya era imposible. No existía electricidad suficiente para mantener energía ahí abajo durante décadas. Y aún si la hubiera, ¿quién encendió el tren? La grabación cambia justo en ese momento. Las voces comienzan a sonar tensas. Uno de ellos pregunta si escucharon eso. Otro responde que probablemente son tuberías. Pero Yuri insiste. Dice que alguien está caminando dentro del vagón, lento, arrastrando los pies. Entonces ocurre la primera parte verdaderamente extraña, porque en la cinta, los sonidos no coinciden con el espacio. Los pasos se escuchan cerca, pero el eco viene desde muy lejos, como si el túnel fuera muchísimo más grande de lo que debería, o como si hubiera otro lugar, detrás de las paredes. Igor decide entrar al tren. La grabadora capta cómo sube los escalones metálicos. Después, silencio. 5 segundos completos. Y de pronto, Igor habla, pero su voz ya no suena igual. Suena apagada, confundida. Dice algo que nadie logró explicar jamás. No estamos solos aquí abajo. Y luego agrega, hay gente esperando. Los otros se ríen nerviosamente. Piensan que está bromeando. Hasta que Yuri pregunta, ¿qué gente? Y ahí, Igor responde con una frase que desapareció del informe oficial durante años, porque según una copia filtrada en internet en 2004, él dijo, no se mueven, pero nos están mirando. Después de eso, el audio se vuelve caótico. Se escuchan respiraciones rápidas, metal golpeando, alguien diciendo que se vayan inmediatamente. Y entonces aparece el sonido más perturbador de toda la cinta. Una voz, muy baja, muy lenta, como si hablara directamente al oído del micrófono. Pero no está en ruso, ni en ningún idioma reconocido oficialmente. Expertos en audio intentaron analizar la grabación durante años. Algunos dijeron que era interferencia. Otros creían que varias voces humanas superpuestas creaban una ilusión auditiva. Pero hubo un detalle imposible de ignorar.
La voz parece responder preguntas antes de que las hagan. En un momento, Yuri dice, ¿quién está ahí? Pero justo antes, medio segundo antes, la voz susurra algo que muchos interpretan como aquí. Y no fue la única vez. Cada vez que alguien hablaba, algo respondía primero, como si la grabación estuviera adelantada, como si aquello supiera lo que iban a decir antes de decirlo. La cinta termina abruptamente a los 47 segundos finales recuperados. El último minuto está dañado, o al menos, eso dijo el gobierno ruso, porque los trabajadores nunca regresaron, ninguno de los 4. Sus familias reportaron desapariciones esa misma semana, pero las autoridades declararon que jamás existió una operación de mantenimiento en esa zona. Los nombres de los trabajadores desaparecieron de registros laborales pocos meses después, y la estación fue sellada nuevamente. Durante años, la historia quedó enterrada como una simple leyenda urbana soviética, hasta 2006, cuando un explorador urbano conocido como Krot afirmó haber encontrado nuevamente la entrada. Subió fotografías borrosas a un foro ruso ya desaparecido. En ellas se veía una plataforma abandonada, cubierta de polvo, y algo más. Una figura humana parada al fondo del túnel, inmóvil, demasiado alta. La publicación explotó en internet. Miles pensaron que era falso, hasta que usuarios comenzaron a notar un detalle. La figura no aparecía reflejada en un charco de agua frente a las vías. Todo alrededor tenía reflejo, menos eso. 2 días después, la cuenta de Krot desapareció y jamás volvió a publicar nada. Pero hay algo todavía más inquietante, porque en 2013, un ingeniero retirado del metro de Moscú dio una entrevista anónima a un periódico independiente. Afirmó que Volokolamskaya 9 sí existió, y que nunca fue una estación pública. Según él, era un experimento, un proyecto secreto construido durante la Guerra Fría para estudiar aislamiento prolongado bajo tierra, personas viviendo durante meses, completamente desconectadas del exterior. Pero algo ocurrió, algo relacionado con el sonido, con frecuencias, con voces que los trabajadores comenzaron a escuchar en los túneles vacíos, voces que no venían de personas. La entrevista fue eliminada horas después de publicarse, y el periódico aseguró que había sido hackeado. Hoy, oficialmente, no existe evidencia de Volokolamskaya 9, no hay mapas, no hay registros, no hay archivos públicos. Solo fotografías borrosas y 47 segundos de audio, 47 segundos que todavía circulan en rincones oscuros de internet, acompañados siempre por la misma advertencia: nunca escuches la grabación usando audífonos, especialmente de noche, porque algunas personas afirman haber oído algo que no está en la cinta original, algo escondido debajo del ruido, una segunda voz, susurrando sus nombres. Y quizá eso sea solo paranoia. Tal vez toda esta historia sea una mezcla de rumores soviéticos, foros de internet y grabaciones manipuladas. Pero entonces aparece la pregunta que nadie ha podido responder. Si la estación nunca existió, ¿por qué el gobierno siguió pagando electricidad ahí abajo durante más de 20 años? Y más importante todavía, ¿quién sigue consumiendo energía hasta el día de hoy?